Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fidel. Qué gusto escucharte por acá otra vez, amigo. Mucho gusto a todos los asistentes. En este caso ya me hizo el favor el buen Fidel. Si en dado caso es que no estuvieron por ahí el día de ayer porque pues, a lo mejor no tuvieron chancecita, no pasa nada. Al final del día, pues bueno, es cuestión de irnos conociendo un poquito más. Como decía Fidel, soy Jaime Cervantes. Soy Key Account Manager para Firain. Y en esta ocasión les vamos a platicar un poquito acerca de fibra óptica, tal cual como principios básicos, ¿vale? Si en dado caso hay algún tipo de preguntas o algo parecido, por favor, alcen la mano, amigo Fidel, me ayudas por ahí a compartirme las preguntas, si alguien alzó la mano o algo parecido, con todo gusto para que sea esto como más una dinámica de ping pong. Pero bueno, si es que en dado caso no estuvieron ayer, me gustaría platicarles rapidísimo acerca de quién es Fibrain, sobre todo porque como lo platicábamos ayer precisamente, nuestro core business, ¿no? Nuestra unidad de negocio principal es la creación de la fibra óptica tal cual y por ende procesarla, ¿no? Aquí podemos ver un video precisamente de cómo es que toda esta materia prima la empezamos a convertir hasta pues comenzar a darle, digamos, esta forma que ya todos conocemos, ¿no? Que es a partir de hacer este hilo de fibra óptica, lo comenzamos a procesar para hacer un cable tal cual, un cable de cableo estructurado de fibra óptica. Aquí podemos ver, insisto, es como un salto hacia Polonia. En este caso, pues bueno, todas nuestras soluciones se fabrican precisamente en Polonia. Y pues bueno, también tendríamos que hablar de la parte de la conectividad de toda esta fibra óptica o bueno, cobre que también fabricamos, desde jumpers, patchcords, pigtails, conectores prepulidos, jack RJ45, etcétera. Y por ende, pues también distribuirlo, ¿no? Todos estos ODFs, ya sean desde cierres en palme hasta los más robustos, ¿no? Que pueden ser estos gabinetitos de exteriores que son muy conocidos para GPON, para los carriers, obviamente de rack, etcétera, ¿no? Así también contamos con un laboratorio de investigación y desarrollo, insisto, esto todo en Polonia, el cual, pues bueno, nos ayuda muchísimo a la parte de ir un poquito más allá de lo que ya ofrece el mercado, ¿no? Estar, en este caso, pues con los ojos abiertos, a pesar de que, pues hay muchísimas marcas allá afuera, no todas las marcas, pues en este caso, se atreven a tener un departamento de investigación y desarrollo para poder proponer un poquito más de las cosas que habitualmente conocemos ya en el mercado, ¿no? Como por ejemplo, hablando precisamente de fibra óptica, todavía no la lanzamos al mercado porque no hay precisamente mercado aún para esto. Pero ¿qué pasaba? En pandemia, pues obviamente todos los notamos, ¿no? Empezábamos a consumir mucho más stream, ¿no? Mucho más Netflix, mucho más Disney Plus, etcétera. Y entonces, pues las videoconferencias se volvieron, justo como en este momento, se volvieron nuestro día a día. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La tasa de datos subió y al subir la tasa de datos, bueno, transmisión de datos, pues nosotros como infraestructura pasiva necesitamos mejorar los canales de transmisión, ¿no? Y a partir de ello, pues podríamos ofrecer fibra óptica, ¿no? Y como estructura convencional de cualquier tipo de fibra óptica, sabemos que cada uno de los hilitos tiene un núcleo, que es donde ahí se hacen las reflexiones de la luz y por ende podemos transmitir la información. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que Fibrain como tal ya tiene las capacidades de producir fibra de multinúcleo? O sea, en vez de tener un solo núcleo en cada uno de los hilos, tener varios núcleos en un solo filamento de fibra óptica, ¿no? Entonces, a partir de ello, como les decía, nuestro laboratorio de investigación y desarrollo echa mucho coco para poder realizar nuevas maneras de transmitir la información a través de los enlaces de fibra óptica que ya fabricamos, ¿vale? Aquí precisamente vemos una imagen pues, ¿cómo decirlo?, de cerquita, de cómo es que toda esta materia prima, todo este sílice, que es básicamente una receta secreta, así como la del pollo Kentucky, ¿no? Que cada fabricante le pone diferentes elementos químicos para poder hacer pues precisamente el hilo de fibra óptica que sea más resistente, que tienda a tener menos rugosidades y por ende transmita mejor la luz, etcétera. Entonces aquí tenemos una foto muy sencilla de cómo es que va derritiéndose precisamente todo este sílice, esta materia prima, para empezar a hacerse cada vez más delgada, pues a lo largo de la caída de todo de toda esta preforma de fibra óptica, como le llamamos, ¿vale? Tenemos un poquito más de 32 años en el mercado, obviamente pensando en que el posicionamiento más fuerte que tenemos es en Europa. En este caso, de este lado del charco, tenemos un poquito más de 12 años en presencia directa.
A partir de ello, quiero que se queden tranquilos de que, bueno, hay a quienes reclamarles, ¿no? Porque, bueno, me he enterado por ahí que muchas veces es difícil dar con otras marcas, ¿no? Que, pues, como no tienen una representación directa, es complicado. Nosotros tenemos precisamente hasta un almacén 100% operado por Fibrain, el cual le nutre, en este caso, por ejemplo, a nuestro distribuidor Redder, para que, pues, lleguemos más a tiempo a cualquiera de los puntos de la República Mexicana o proyectos en cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, si en dado caso no encuentran algún producto en stock con Redder probablemente me va a ver si tengo stock aquí en México. Entonces, a partir de ello, somos muchísimo más rápidos, ¿no? Si en dado caso, pues ya no existiera un stock ni en Redder ni en Fibrain México, bueno, ya tendríamos que escalarlo a ver si tenemos stock ahora en Polonia, tal cual. Entonces, a partir de ello, tenemos una estrategia bastante efectiva para poder atender mucho estos bomberazos y demás. Aunque de igual manera, pues bueno, si ustedes como tal les hace sentido, sin problema alguno podríamos platicar acerca de poner un stock de guarda, el cual que ustedes ya saben precisamente qué productos siempre consumen de manera mensual, bimestral, semestral, etcétera. Y a partir de ello tener un stock específicamente para ustedes, porque ya sabemos que lo consumen en cierta cantidad de tiempo y pues bueno, para minorar estos tiempos de fabricación, podría ser una gran solución que nosotros podamos hacer este tipo de estrategias, ¿vale? Como les decía, para que ustedes queden tranquilos acerca de quién es Fibrain, porque tal vez, pues por ahí puede ser que no les suene, ¿no? Todavía, o que les suene, pero no conozcan mucho de la marca. No pasa nada. Nosotros, como les decía, para dejar tranquila pues, ¿cómo decirlo?, pregunta de quién es Fibrain, nosotros contamos con 4 centros de fabricación, con más de 28,000 metros cuadrados. Estos centros de fabricación en Polonia, obviamente cada uno se dedica a cada segmento de negocio que nosotros tenemos, ¿no? Desde conectividad, por ejemplo, inyección de plásticos, la creación del hilo de fibra óptica desde cero, etcétera, ¿vale? ¿Y por qué lo menciono tanto? Porque, bueno, un dato interesante es que nosotros somos una de 10 marcas a nivel mundial que puede, en efecto, fabricar su propio hilo de fibra óptica. De hecho, pues bueno, para de nuevo responder esta pregunta de quién es Fibrain, en dónde está Fibrain en todo este mundo de las marcas, pues bueno, este argumento me gusta mucho decirlo para que se queden ustedes tranquilos, ¿no? ¿A quién me refiero con estas otras 10 marcas a nivel, bueno, 9 marcas a nivel mundial? Seguramente les suena la marca Corning. Bueno, nosotros somos partners de Corning del otro lado del charco, ¿no? Porque, pues muchas veces, ¿qué pasa, no? Corning, al ser el referente del mercado en cuanto a la fibra óptica, se le desbordan los pedidos, ¿no? Entonces le piden tantas cosas que en este caso pide ayuda a Fibrain cuando en este caso pues no hay chance por tiempos de entrega de satisfacer toda la demanda que tiene Corning. Entonces Corning le dice a Fibrain, oye, por favor, ayúdame a fabricar tantos kilómetros de este tipo de hilo de fibra óptica y nosotros entregamos exactamente la misma calidad que si lo hubiera hecho 100% Corning. Corning a su vez lo puede revender a, pues no sé, Comscope, Panduit, las marcas referentes de lo que ya conocemos en cuanto a fibra óptica y cableado estructurado también, ¿no? Entonces, a partir de ello, nos volvemos bastante competitivos, pensando en que, pues bueno, nosotros tenemos exactamente la misma calidad y, pues, ¿cómo decirlo? La realidad es que pues, no nos pesa ni tantito competir contra, contra las marcas que estamos en ese momento como Corning, como Panduit, como las demás que platicamos, ¿no? ¿Contra quién? Pues bueno, en este caso, ¿contra quién competimos? ¿No? A través de qué tipo de argumentos. Muy sencillo, pues bueno, a partir de poder nosotros crear nuestro propio hilo de fibra óptica, tenemos dos argumentos principales con los cuales competimos, ¿no? La primera es la seguridad de la capacidad de fabricación, o sea, el día de mañana cualquier proyecto pequeño, mediano o grande, ya sea de una fibra muy convencional o una fibra bastante peculiar, nosotros podríamos hacernos cargo sin tema alguno. Así como también evitar los cambios drásticos de precio. De hecho, pues si ustedes ya nos han hecho por ahí el favor de poder colocar algunos de nuestros productos, muy probablemente les han tocado casi muy poquitas variantes de precio o simplemente no les han tocado variaciones de precio. ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros, como lo hacemos todo en casa, todo en Polonia, pues como se podrán imaginar, nosotros tenemos una planificación anual
de todos los insumos, gastos operativos, gastos energéticos, para poder nosotros proyectar cuánto es, en este caso, el precio que podríamos dar en nuestros productos. Y a partir de eso, el día de mañana, pues bueno, que haga sentido que puedan hacer este cambio de marca hasta por precio, ¿no? Porque el día de mañana, ustedes lo saben mejor que yo, ¿qué pasa? Entramos a una licitación, perdón, a un concurso o algo parecido, con una cotización, le dices al buen Eric, al buen Gardi, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Échame la mano a mandarme una cotización de este kilómetro, este tipo de fibra óptica por 1 kilómetro. Ah, perfecto. Ustedes como tal ingresan a concurso, a licitación con ese mismo precio, pero pues por acuerdo comercial, me parece que de cualquier distribuidor, las cotizaciones son a 30 días, ¿no? La vigencia de esta cotización pues se acaba a lo mejor, no sé, 5 días antes de que se gane ese proyecto. Y en efecto, ustedes ya ganaron el proyecto, pero ¿qué pasa? Con los precios que pues ya les compartieron mis colegas aquí en Redder, ¿no? Entonces, eso implicaría varios problemas si en dado caso pues nosotros no tuviéramos esta estabilidad de precios y les tendríamos que actualizar el precio y decirles, oye, sabes que ya no te cuesta tanto, te cuesta tanto más el 10%, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muy probablemente las podemos atender de manera correcta porque, pues bueno, no solemos cambiar tanto de precio de manera muy abrupta. De igual manera, hasta tenemos la capacidad de avisarles que ahí viene un incremento de nuestros precios, pero la realidad es que les damos bastante buen tiempo si es que en dado caso pasan estos cambios de precios de nuestros productos, ¿vale? Otro de los datos que platicábamos también ayer es que Fibrain produce más de 100,000 kilómetros al año en una variedad de más de 2,000 tipos de cable. ¿Cuáles son todos estos 2,000 tipos de cable? Serían muchísimos, platicar de ellos, pero básicamente se concentran en uno de los cuantos que vamos a platicar a lo largo de... Pensando en que nuestro portafolio de productos, bueno, implica desde cableo estructurado, que sabemos que termina en cobre todo este enlace pasivo o enlace permanente que nosotros solemos fabricar, hasta la parte de los cables de fibra óptica. Ahí digamos que se encuentran toda nuestra variedad de más de 2,000 tipos de cables, ¿no? Aunque obviamente tenemos identificados cuáles son los de alta rotación en México. También tenemos una pequeña parte de equipo activo de la cual vamos a hablar, me parece que el viernes, el último día de los webinars, que es básicamente equipo activo encaminado a la tecnología GPON, que va muy de la mano con todos estos complementos de infraestructura pasiva que hemos platicado y vamos a platicar a lo largo de la semana, ¿vale? Pero bueno, para ahora sí ya pasar a lo que, pues en este caso, respecta al día de hoy, que es fibra óptica. Pues es muy sencillo, la fibra óptica al final del día puede ser de dos caminitos, ¿no? Hecha a base de plástico, que es básicamente la fibra óptica que pues no se utiliza para fines profesionales, y la fibra óptica de vidrio, en este caso pues es la que acostumbramos instalar o utilizar para nuestros proyectos ya de índole profesional, ¿no? Pensando en ello, como les mencionaba, cada una de las marcas, de estas 10 marcas a nivel mundial, tiene la receta secreta de qué ponerle en cuanto a elementos químicos se refiere a esta masa, a esta materia prima que se derrite y comienza a ser como tal el hilo de fibra de vidrio, ¿vale? Obviamente el principio que estamos viendo aquí en pantalla en este pequeño video es pues básicamente el principio de refracción, ¿no? Cómo es que nosotros inyectamos luz y a través de que esta luz pues rebota, ¿no? O se refleja en las paredes del medio confinado, en este caso podría ser el vidrio, podría ser básicamente cualquier medio en el cual podemos implementar un rayo o un haz de luz, ¿no? En este caso pues es fibra de vidrio. Podemos ver cómo es que este ángulo de incidencia cambia, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones, pues es que nosotros podríamos transmitir la luz, ¿no? En el medio de la fibra óptica, pensando en que pues este haz de luz, pues no nada más va a llevar luz, sino va a llevar también información, ¿vale? Entonces, aquí se aplica perfectamente bien una ley llamada la ley Snell, la cual, pues para no irnos muy lejos, es cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿no? O sea, llega en este caso un haz de luz a un medio, llámese por ejemplo, a lo mejor aquí arriba, ¿no? De este diagramita, déjenme pintarles aquí un tantito. Aquí en la parte de arriba, imaginemos que es aire, y en la parte de abajo es
agua, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué significa? Pues tenemos dos medios que evidentemente tienen condiciones, ya sea hasta condiciones de transmisión, en este caso del haz de luz, en la cual si nosotros precisamente hacemos incidir un haz de luz, va pues a tender a cambiar este haz de luz a través de que entra a otro medio y por ende forma pues bueno, un nuevo ángulo de refracción, que en este caso es el que nosotros veríamos cómo cambia. Por eso precisamente puse este ejemplito muy sencillo del vaso de agua, ¿no? Que si pusiéramos, pues, no sé, una cuchara o en este caso pues es un lápiz o algo parecido, veríamos cómo en efecto como que se deforma precisamente este lápiz, esta cuchara que nosotros estamos ingresando al vaso, porque es un medio diferente. Entonces los rayos de, en este caso, luz solar o luz artificial, están reflectándose de manera diferente y, por ejemplo, pues como tal, el espectador en este caso los vería en un ángulo diferente y por ende, pues se vería chueco, digamos, esta cuchara o este lápiz, ¿no? Para ello, pues el principio más, ¿cómo decirlo?, necesario para poder transmitir Te la robé, luz. Perdón, creo que hay te una pregunta, robé. no sé. Hola, hola. Creo que alguien por ahí, si me ayudan con sus micrófonos, amigos, por favor, que creo que, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si en dado caso tienen una pregunta, Este, con todo gusto, pero ustedes díganme. sí, Jaime, de ahí preguntaba Adrián Tobar, dice, Ujú. disculpen la pregunta, ¿los webinars están más enfocados al área de comercialización, productos que ofrece o se tratan temas más técnicos en las sesiones? Es básicamente de ambas cosas, amigo. Y por ahí Pero bueno, preguntaban, dime. ¿cómo van a ver la sesión? O más bien, ¿cómo pueden ver la sesión de ayer? Más tarde les mandaremos ahí un correo con los enlaces para ver los videos grabados que estamos subiendo, pero más al ratito les comento bien todo este tema. Perfecto, gracias, amigo Fidel. Bueno, siguiendo con el curso de la presentación, como se podrán imaginar, pues bueno, en este caso, uno de los principios que más utilizamos para fibra óptica es el principio de reflexión interna total, el cual, en efecto, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, aquí ahora sí está bien escrito, tendríamos dos medios y estos dos medios, pues bueno, significarían condiciones cualesquiera en este caso, de refracción de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros, pues en este caso, habláramos de fibra óptica, tal cual? Bueno, tendríamos pues dos medios también, ¿no? Imaginemos que ya en este caso ya no es agua, sino es precisamente fibra óptica, y entonces este medio pues va a tener un índice de refracción diferente al aire tal cual. Ese sería el segundo medio que nosotros tuviéramos, en este caso, allá afuera en cualquier proyecto en el cual quisiéramos nosotros instalar fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este principio de reflexión interna total? Bueno, nos dice que básicamente lo que tenemos que hacer es que en este límite nosotros vamos a tener que confinar tal cual nuestro haz de luz, o bueno, en este caso, el índice de refracción va a tener que ser exactamente igual, ¿no? Este ángulo va a tener que ser exactamente igual al de salida, ¿no? O sea, al ángulo de incidencia 1 va a ser exactamente igual al 2. Pero ¿cómo logramos esto? Pues a través de confinarlo, ¿no? Porque obviamente pues lo que queremos es que no salga la luz tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer precisamente una fibrita óptica, o sea, un hilo de fibra, un bus de fibra óptica que tenga 6, 12, 24 hilos, los que quieran ustedes, pero que a su vez pues tenga lo que le llamamos revestimiento, forro, chaqueta o algo parecido, para que en efecto todos estos haces de luz que nosotros estamos, pues en este caso, inyectando desde aquí a lo mejor, ¿no? Estamos inyectando desde aquí afuera, empieza a rebotar internamente. ¿Y qué va a pasar? Pues toda esta luz se va a confinar precisamente en el medio de transmisión que nosotros estamos utilizando, que en este caso pues sería fibra óptica, ¿vale? Entonces, pensando en ello,
el principio de reflexión interna total pues es el que nos ayuda a que precisamente sea posible transmitir la información y que no se pierda ningún bit ni nada por el estilo, a partir de, pues bueno, confinar toda esta luz que nosotros vamos poco a poco, pues bueno, haciendo que rebote a lo largo de la fibra óptica tal cual. Bueno, para hablar de la estructura de una fibra óptica, es muy sencillo. Tendríamos que hablar, pues básicamente parte por parte de cada una de las piezas, digamos, que compone una fibra óptica. La primera, como ya lo sabemos, pues es la cubierta exterior, el forro exterior del cable, que pues puede ser a lo mejor de PVC, puede ser LSZHFR, LSZHFR, puede ser a lo mejor de PE, por ejemplo, de polietileno, o pueden ser de mil cosas, ¿no? En este caso depende mucho de la utilización de este cablecito, cuál va a ser el fin en el cual vamos a instalar este cablecito, y a partir de ello, pues elegir cuál es el revestimiento o el forro exterior que nosotros vamos a elegir. Después tenemos las aramidas. Estas aramidas no son otra cosa más que unos pelitos, básicamente, que es un refuerzo de Kevlar para nosotros así soportar correctamente toda esta tensión superficial que se le puede aplicar al cable. En cuestión, un cable de planta interna, planta externa, si es armado, si es ADCS, si es lo que sea. Bueno, estas aramidas precisamente nos ayudan a soportar esa tensión o esas fuerzas que se están llevando a cabo para poder nosotros, pues a lo mejor, colgar la fibra óptica de poste a poste, ¿no? Entonces, en este vano, pues la fuerza gravitacional, todas estas fuerzas axiales que están haciendo, pues en este caso, incidencia en este cablecito, en vez de que la soporte la fibra óptica, que por ende pues, se rompa el enlace, la soporta este refuerzo de Kevlar, que pues bueno, como se podrán imaginar, es bastante fuerte, y pues le damos el nombre de aramidas, ¿vale? Entonces, estas aramidas por eso son tan necesarias, tan útiles, para poder aguantar la tensión mecánica. Después nos tendríamos que ir al revestimiento de 900 micrómetros, ¿no? Que en este caso sería este que tenemos por acá. Este que tenemos por acá, como se podrán imaginar, pues todavía no es la fibra óptica tal cual, pero al final del día, recuerden el principio de reflexión interna total, que es lo que tenemos que hacer es, pues en otras palabras, guardar lo más posible el haz de luz, o sea, que no le pegue ningún rayo de luz ni nada por el estilo, o sea, tenemos que confinar, tenemos que guardar bastante bien este haz de luz dentro de la fibra óptica tal cual, para que no se pierda ningún byte, no exista ninguna interferencia ni nada por el estilo, y que a partir de eso llegue la información de principio a fin exactamente igual como la quisiéramos transmitir. Entonces, por ende, por eso le ponemos varias capas, digamos, por eso la guardamos tan bien, para que no exista ningún tipo de interferencia. Es por eso que así también tenemos otro revestimiento interior de 250 micrómetros, perdón. Entonces, a partir de ello, ya llevamos, pues, digamos, 3 capas bastante efectivas para poder nosotros guardar correctamente este haz de luz. Pero nos falta una última, que esta última es todavía más delgadita, y esta le llamamos cladding. Esta está a 125 micrómetros y es básicamente como una inyección, básicamente de una última capa que pues ya nos libera mucho de todo humedad, polvo, etcétera, ¿no? Es básicamente como si nosotros nos arrancáramos un cabello y este cabellito lo sumergiéramos en un gel de estos para peinar, y pues obviamente este gel queda precisamente adherido a nuestro cabello, y entonces ya no permite pues básicamente el ingreso de polvo o algo por el estilo, ¿vale? Entonces este cladding por eso es tan importante, porque es el que está más en contacto con toda la fibra óptica tal cual, y ya pues aquí seguiría ahora sí nuestro hilo de fibra óptica, ¿vale? Dependería si es monomodo o si es multimodo, que es lo que vamos a hablar en un segundito más, ¿vale? Pero no sé si se acuerdan, vamos a hablar primerito de esta parte crucial de la estructura de la fibra óptica, la cual es la cubierta exterior del cable. Bueno, para los que no estuvieron el día de ayer, un poquito acerca de los revestimientos. Como ya sabemos, en su mayoría hay en el mercado de dos tipos, ¿no? Riser o CMR
y plenum o CMP, ¿no? Básicamente ahí tenemos todo el mundo de la mayoría de los revestimientos que acostumbramos ver comercialmente hablando. Pero Fibrain propone una cosa nueva, al menos en este mercado, la cual es el revestimiento LSZHFR, bajo en emisiones de humo, cero halógenos y retardante a la flama. Y nosotros, a su vez, estamos regulados por la CPR, que es una institución de la Unión Europea, y al ser un país de la Unión Europea, Polonia, tiene que responder a estas instituciones, como es la CPR. La CPR, al final del día, analiza cualquier tipo de forro de cualquier tipo de marca, de producto, ya sea de eléctrico, de telecomunicaciones, etcétera. Lo que va a hacer es analizar qué tan bueno es este forro cuando nosotros estamos pues incendiándolo, estamos quemándolo tal cual. Y lo analiza en 3 variables diferentes, ¿no? La primera es humo, cuánto humo generas. La segunda es cuánto goteas. Cuando nosotros pues quemamos un plástico, tiende a derretirse, así como si fuera una velita cuando la prendemos. Y el tercero, que es acidez o toxicidad. En este caso, A, esta escala que tenemos en la parte central de la pantalla, A es la parte, digamos, ideal, ¿no? Es la referencia ideal. B1 es ¿cómo decirlo? El desempeño ideal en laboratorio, ¿no? O sea, esto básicamente nada más se puede alcanzar en laboratorio. Pero ¿en dónde sí está pues, la realidad de las cosas, ¿no? Está básicamente de la categoría, o bueno, la clasificación B2CA hasta F. Y como se podrán dar cuenta, pues obviamente entre mayor sea la calificación cercana a A o a B1CA, es mejor el desempeño, ¿no? O sea, si nosotros tenemos B12A, es el mejor desempeño en comparación que si tuviéramos tal vez FCA o SA o algo parecido, ¿no? Entonces, a partir de ello, esta clasificación nos ayuda a determinar precisamente qué tan bueno es nuestro cable como Fibrain, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cablecitos que pues casi siempre nos ayuda mucho a entrar a licitaciones, certificación de concursos y demás, es nuestro cablecito del cual hablábamos ayer precisamente. Es un cablecito LZHFR, sí, pero tiene una clasificación CPR B2 S1 D0 A1. Y a partir de ello, amigos, lo que pues trato de decirles con ello es que nuestros cables, aparte de que están normados por una institución pues bueno, de índole europea, que muchas veces son mucho más robustos para dar certificaciones o certificar el material tal cual, podemos hacer el forro, pues, como decirlo, el mejor forro del mercado para cuando nosotros estamos tratando de salvaguardar la vida, ¿no? Ya sea un hospital, una oficina, ese tipo de proyectos que requieren de alta especificación diferente de Riser, podemos hacerlos. Entonces, esta lámina, ¿por qué es bueno recordarla? Muy sencillo, porque nuestra fibra óptica también la podemos hacer en LSZH FR, bajo en emisiones de humo, cero halógenos y retardante a la flama, con la mejor clasificación que podríamos encontrar en el mercado, ¿vale? Entonces, a partir de ello, quiero darles a entender que, pues en este caso, nuestra fibra óptica, aparte de todas las demás condiciones que podría tener de mejorías o de precio o de cualquier tipo de cosa así, lo que podemos hacer nosotros es pues un forro bastante competitivo, que puede diferir bastante de Riser y seguir siendo muy competitivos. Pero bueno, un video vale más que 1000 palabras. Este videito es una diferenciación de, pues en este caso, cómo funcionaría un forro PVC o CMR o Riser en comparación a un cero halógenos o un retardante a la flama, como lo fabrica Fibrain. Del lado izquierdo, como pueden ver, pues tiene una tendencia a generar bastante humo, y a partir de ello, pues bueno, ser bastante tóxico, ¿no? Porque el PVC al final del día es un derivado del plástico, y el plástico que está hecho de cloro, pues imagínate, es todavía más tóxico para el ser humano. Entonces, pues, ¿cómo decirlo? Del lado derecho vemos una notoria diferencia en el caso del cero halógenos, que, como lo dice sus siglas, sí provoca humo, claro, por eso es low smoke o bajo en emisiones de humo, pero ese humo, aparte de que es poquito,
nos deja ver la salida de emergencia, los letreros de salida de emergencia, y a su vez no es para nada pues ni la mitad de tóxico que en este caso el cloro sería, ¿no? Es cero halógenos precisamente, y el cloro al ser un halógeno, pues bueno, no contiene ningún halógeno nuestro cablecito ya sea de fibra óptica o de cableado estructurado, ¿vale? Pero bueno, para seguir con la parte de cómo es que, pues en este caso, se da la propagación de la luz a través de la fibra óptica, tenemos básicamente dos sopas, ¿no? Dos mundos, multimodo y monomodo. ¿Cuál es básicamente la diferenciación de propagación o del tipo de propagación de estos dos modos? Muy sencillo. La primera, pues bueno, como se podrán imaginar, a través de diferentes longitudes de onda, podemos nosotros encontrar aquí, por ejemplo, un tipo de propagación, por eso se llama multimodo, porque a través de un solo hilo, en este caso, podemos encontrar varios modos de propagación. Entiéndase modo como camino, ¿no? O sea, este caminito que está siguiendo a lo mejor esta longitud de onda de esto que ya marqué, pues tal vez es diferente al caminito que va a seguir este haz de luz, que a lo mejor pues va a seguir otro tipo de ruta, digamos, con otro tipo de información. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Este tipo de propagación multimodo, de hecho, pues es la que más nos piden, sobre todo para planta interna, aunque tiene por ahí unos cuantos problemitas que vamos a platicar en un ratito más. Como se podrán imaginar, pues en efecto, tiende a comportarse diferente a la monomodo, bueno, al modo de propagación monomodo, que en este caso es un solo modo. ¿A qué me refiero con un solo modo? Un solo camino, ¿no? Hay por ahí una creencia un tanto complicada en cuanto a la fibra óptica monomodo con respecto a la multimodo. Dicen por ahí algunos que la fibra monomodo no tiene reflexiones internas, o sea, que digamos que sigue un camino derechito y no se frena. La realidad es que eso es parcialmente verdad. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, pues sí, un tramo de monomodo, como se pueden dar cuenta aquí, pues en ningún momento hay una reflexión aparentemente, ¿no? O sea, sigue un camino recto y no hay ninguna reflexión. Bueno, ahí me fui un poquito chueco, pero ¿a qué voy con todo esto? Que en efecto, si nosotros tomamos un tramo ligeramente pequeño el tipo de propagación monomodo, pues probablemente sí, no va a haber una reflexión muy notoria en cuanto a nuestro enlace. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí vamos a trazar una línea, ¿no? Y en esta línea, a lo mejor aquí le vamos a poner que, no sé, son 100 metros, y después aquí, pues no sé, son 500 metros. Y aquí es ya el kilómetro completo, ¿no? Y entonces vamos a tener una fibra óptica multimodo. Y esta fibra óptica multimodo, pues, ¿qué va a pasar? Como ya lo vimos en ejemplo de este lado, pues va a tender mucho que ya sea desde los 2 metros, 20 metros, lo que sea, pues vas a tener diferentes caminitos, ¿no? Y este primer caminito, pues se va a ir así todo el kilómetro, ¿no? Y este segundo caminito, a lo mejor, pues se va a ir así todo este caminito hasta llegar al kilómetro completo, ¿no? Y así vas a tener diferentes haces de luz, bueno, por hecho, diferentes longitudes de onda que te van a permitir tomar caminos diferentes. Pero, ¿qué pasaría en una fibra óptica monomodo? Esta fibra óptica, para empezar, pues va a ser mucho más delgada, ¿no? Aquí precisamente se ve en el ejemplo que el núcleo de esta fibra óptica es mucho más delgado que el monomodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tal vez vamos a inyectar el haz de luz, ¿no? Y en los primeros 100 metros, pues realmente no hay ninguna variación y sigue 200, 250, 300, 400 y tal vez ya a los 500, ¡pum!, pega por primera ocasión, o sea, hace la primera reflexión interna y pues bueno, empieza, digamos en este caso, a tener otro ángulo de refracción, el cual pues va a ser, pues digamos, espejo con el ángulo de incidencia, ¿no? Entonces va a llegar así, 750 kilómetros, y al kilómetro, ¡pum!, va a volver a pegar, ¿no? Entonces,
aquí, por ejemplo, pues realmente nada más hubo una y dos reflexiones a lo largo de 1 kilómetro, ¿no? Pero evidentemente sí hay reflexiones en la fibra óptica monomodo, solamente que no son tan recurrentes, no son tan frecuentes, digamos. Entonces, esto como dato cultural, ¿no? Al final del día, la fibra óptica monomodo, claro que sí tiene reflexiones internas, pero no, yo creo que no son ni una décima parte de las reflexiones que hace, en este caso, la fibra óptica monomodo, ¿vale? Digo multimodo, perdón. ¿Cuáles son los tipos de modo de propagación más convencionales del mercado? Lo digo sobre todo para monomodo porque hay cada uno de estas, pues casi trabalenguas, digamos, hay diferentes estándares de monomodo y esos estándares de monomodo, pues como tú te podrás imaginar, pues bueno, no son precisamente iguales, ¿no? Cada uno de estos corresponde a un estándar que corresponde, por ende, a, ¿cómo decirlo?, necesidades técnicas para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? GC52D, GC57B3 Plus, que es una de las cuales vamos a platicar en un momentito más, para poder, pues bueno, ¿cómo decirlo?, platicar de ciertas características que se diferencian entre sí, sobre todo estas dos, que a mi parecer, pues bueno, hay muchísimos estándares más, ¿no? Por ejemplo, GC56C, por ejemplo, hay muchos estándares más, ¿no? Pero de monomodo, las más, entre comillas, convencionales es GC52D y GC57B3 Plus para un tipo de utilización muy peculiar que vamos a platicar en un segundo. ¿Cuáles son los modos de propagación más convencionales dentro de multimodo ahora? Tenemos que básicamente OM1, pues a pesar de que ya está en desuso, digamos, para ponerlo en analogía, es como si fuera categoría 5, categoría 4, está cada vez más en desuso, pero no significa que no sirva. Digo, si en dado caso ustedes lo requieren así, aún podría funcionar para ciertas utilizaciones. Así también OM2, OM3 y OM4. Este tipo de fibra multimodo tiene un núcleo diferente en comparación a estas otras 4, o bueno, en este caso me faltaría aquí OM5, que básicamente OM5 ya está, pues todavía no está en uso, todavía no está tan comercializada como las demás. Pero ese es, digamos que, el convencional de lo que nos vamos a encontrar allá con tipos de propagación. ¿Por qué es importante saberlos? Porque obviamente cuestan diferente, ¿no? O sea, un tipo de fibra óptica monomodo GC52D es muchísimo más barata que un tipo de modo GC57B3 Plus, ¿no? Esta, por ejemplo, pues sin tema te podría aguantar un tema de un proyecto de planta interna, por ejemplo, como a lo mejor la conectividad de 2 pisos de unas oficinas, sin problema. Pero ¿qué pasaría con la GC57B3 Plus? Pues tal vez aquí es la que vamos a utilizar sobre todo para los carriers, ¿no? Para poder tener, poder utilizar esta fibra óptica sin tema alguno cuando nosotros la vayamos a torsionar, le vayamos a hacer nudos y pues obviamente tiene un costo diferente, ¿no? Entonces, pues para ponerlo en contexto, ¿no? A lo mejor si tú hicieras unas oficinas, un enlace de a lo mejor, no sé, 50 metros, con GC57B3 Plus para una conexión de 2 pisos de oficinas, pues sería demasiado, ¿no? Estaría sobradísimo. Y al revés, si tú quisieras poner GC52D para un carrier que pues ya sabemos que le van a hacer nudos los usuarios finales y lo que sea, pues tal vez te faltarían cualidades técnicas y por ende sería una mala elección de fibra óptica, ¿no? Así también a su vez con OM4, OM3, OM2, este tipo de fibras tienen, pues bueno, tienden a ser las más populares en el mercado, sobre todo OM3 y OM4, pero hay que saberlas elegir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros queremos transmitir a 1 GB, sin tema, podríamos utilizar aquí, por ejemplo, vamos a poner OM2, OM3 y OM4. Si nosotros quisiéramos transmitir a 1 GB, probablemente lo podríamos hacer en cualquiera de estos tres multimodos, ¿no? OM2, OM3, OM4, pero a diferente cantidad de metros. ¿A qué me refiero? Tal vez 1 GB para OM4
podrías lanzarlo, o sea, podrías conectarlo de pe a pa, ¿no? De principio a fin, hasta 1 kilómetro, 1.1 kilómetros. Y OM3 hasta 1 kilómetro. Pero OM2, si no mal recuerdo, ustedes disculparán, creo que es hasta 500 metros para para un enlace de 1 gigabyte. Digo, tal vez estaría errando ahí en una cantidad de metros, pues, ¿cómo decirlo? Unos cuantos metros, pero a lo que voy es que quiero que vean esta diferencia, ¿no? Esta diferencia en cuanto al enlace se refiere. Yo sé que OM4 está súper de moda, ¿no? Y es la que la mayoría siempre nos pide, sin tema lo podríamos hacer, pero imaginemos que de repente pues tenemos un enlace de, ¿qué les gusta? 900 metros y me pides OM4. Yo sin tema te lo vendo, digo, al final eso representaría más entrada de dinero, más venta para Fibrain tal cual, porque la OM4 es más cara que la OM3. Pero no queremos eso, queremos que tu proyecto esté completamente bien diseñado y que pues en cuestión del presupuesto quede precisamente perfecto, ¿no? Entonces, sin tema, podríamos transmitir 1 gigabyte a 900 metros con OM3 y salvar un poco del presupuesto pensando en que OM4 pues realmente pues es una diferencia, ¿cómo decirlo? Pues mínima, ¿no? O sea, te pasarías por 200 metros del enlace que tú quieres, entonces no es necesario gastar más dinero para poder, en este caso, conectar 1 gigabyte a 900 metros, ¿no? ¿Qué pasaría tal vez a 10 gigabytes? Bueno, aquí encontraríamos, la realidad es que ya no me acuerdo, creo que son 150 metros. Les digo que ya está tan en desuso OM2 que la realidad es que pues cada vez está pues más olvidada. Por desgracia, digo, tiene algunas virtudes en efecto, ¿no? Pero pues bueno, como se podrán imaginar, aún tenemos un poquito de stock que se nos ha, pues en este caso, sobrado. Lo tenemos a muy buen precio, pero bueno, a lo que voy con todo esto es que cada vez está más en desuso esta parte de el dichoso OM2, ¿no? Pero ¿qué pasaría con 10 gigabytes en OM3? Tendríamos hasta 300 metros para poder nosotros hacer el enlace, ¿no? Y en OM4 tendríamos hasta 550 metros para poder hacer este enlace. Entonces, ¿eso qué significa? Jaime, oye, mi enlace es de 400 metros. ¿Qué me recomiendas de multimodo? Pues OM4 en este caso, ¿no? Porque si quieres transmitir a 10 gigabytes y en este caso, pues tienes 400 metros de distancia longitudinal, pues necesitas sí o sí optar por OM4 para que te alcance correctamente. Caso contrario, oye, quiero transmitir 10 gigabytes, pero los quiero transmitir hasta, no sé, 250 metros. Bueno, entonces la opción correcta sería OM3 para poder de nuevo salvaguardar un poquito el presupuesto y que no pues, te sobre tanto alcance longitudinal para la OM4, ¿vale? Pero bueno, esto por la parte de los alcances longitudinales que me parecen bastante importantes, sobre todo para poder diseñar o elegir, mejor dicho, la fibra óptica correcta y que no nos falte ni nos sobre presupuesto o características técnicas. Amigo Fidel, por ahí me decías que tenemos unas cuantas preguntitas, alguien alzó la mano, una cosa así, ¿verdad? Perdón, la verdad es que nada más puedo ver esta pantalla de donde estoy proyectando. Ayúdenme por favor a saber cuáles son sus preguntas y con todo gusto. Efectivamente, Adrián Tobar alzó la mano, no sé Uh -huh. si aún tenga la pregunta. Adelante, adelante. Sí, bueno, yo tenía duda más que nada si con los tipos de propagación, por ejemplo, cuando nos estaba comentando acerca de la refracción, eso Uh influye -huh. también en los decibelios de pérdida de una, pues de una fibra, vaya, por ejemplo, si es Claro. monomodo, multimodo, no sé si eso influya en alguna pérdida de datos o decibelios de transmisión. Claro, buenísimo. Sí, muchas gracias por tu pregunta, amigo. Mira, la realidad de las cosas es que la atenuación, en este caso, como mencionas, en decibeles, puede encontrarse en varios puntos, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, en la fibra óptica, de hecho es lo que vamos a platicar el día de mañana, la fibra óptica siempre, siempre, siempre es limpieza, ¿no? La siguiente cosa, pues, es lo que platicamos hace un momento, ¿no? Todo este tipo de rugosidades, todo este tipo de, ¿cómo decirlo?, de cómo el fabricante hace el producto puede implicar mucho en la capacidad de
pues en este caso, que la luz se transmita y por ende que exista una atenuación interesante, ¿no? En esta fórmula de la receta secreta que les platicaba, cada uno de los fabricantes pues tiene su propia manera de fabricar y por ende de dar un producto que tenga buena calidad de transmisión de datos o no. Es un poquito en analogía como lo que mencionaban en cableo estructurado, ¿no? El cableo estructurado puede ser 100% cobre, o puede ser 95% cobre, o puede ser 50% cobre. Al final del día es una línea de transmisión. Entiéndase por línea de transmisión, pues cualquiera de las energías que conocemos que nos ayude a transmitir datos. Y por ende, un medio, pues como el cobre, nos puede ayudar a transmitir datos. Pero depende mucho de la pureza del cobre o del porcentaje de cobre que nosotros tengamos en una línea de cobre, en una línea de pares trenzados, digamos, de cableo estructurado, si es que es buena o mala para poder propagar la información, en este caso electricidad o luz en el caso de la fibra óptica, ¿no? Entonces, difieren muchas cosas. La atenuación, no por agraviar a nadie ni nada por el estilo, pero también depende mucho de la mano de obra, ¿no? Si en dado caso no se hizo un pelado correcto, por ejemplo, de los 900 micrómetros, de los 250 micrómetros, si le dejamos ahí pues un poquito de rebabitas del plástico y no lo limpiamos correctamente, o por ejemplo si hicimos mal el corte con la cortadora de precisión, todo ese tipo de cosas implicaría al final del día pérdidas o atenuaciones y por ende pues nuestro enlace no quedaría correctamente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende, amigo? Depende de muchísimas cosas, pero la realidad es que entre los modos de propagación, en este caso, pues sí interfiere, pero sobre todo en la atenuación por distancia. Lo que hablamos hace unos minutitos acerca de que, pues en este caso, tenías hasta 1 kilómetro, por ejemplo, para transmitir 1 gigabyte en OM3. Bueno, hay otro fenómeno que se llama atenuación por distancia. La atenuación por distancia, como te podrás imaginar, pues se comienza a dar a lo largo del enlace óptico y si tú como tal excedes estas limitaciones, que esto ni siquiera es de FibraIn tal cual, sino podría ser en cualquier fabricante que tú tengas diferentes coeficientes de atenuación por distancia y por ende también lo tienes que calcular, lo tienes que tener en mente para poder saber si te vas por, en este caso, por la OM2, por la OM3, OM4, etcétera. Entonces, por eso te digo, tienes que checarle bastante bien, sobre todo en el levantamiento y demás. Oye, pues a lo mejor mi primer levantamiento me arrojaba a 150 metros, pero el segundo levantamiento me arroja, no sé, 165 metros, que lo hice más preciso. Pues entonces ahí ya sé si me voy por una OM2 o una OM3 para quedar un poquito holgado, pero OM4 ya sería tal vez un exceso a 1 gigabyte, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que yo recomendaría, ¿no? Que se le echara un ojo para, pues que no te sobre, pues en este caso, cualidad técnica, pero que también no te falte cualidad técnica y no te falte también presupuesto que pues a lo mejor estás derrochando en algún lado. No, si con esto respondí tu pregunta, amigo, ya me explayé un poquito más, pero tú dime si por ahí di un poquito más de luz Sí, al final. no, sí, claro, claro. Bueno, disculpa, también Dime. en relación a lo que me acabas de explicar, Ujú. no sé si la fibra óptica como tal exista alguna, bueno, pueda tener una interferencia como en el caso del cobre. Por ejemplo, si está cerca o está, muchas veces pues yo he visto que dejan las fibras enredadas y eso Ujú. pues en el cobre muchas veces se hace embobinado y crea ruido dentro de la Claro. señal. En la fibra no sé si ocurra lo mismo porque aquí se maneja por medio de un pulso eléctrico y bueno, de luz y no eléctrico. Exactamente, sí, buenísima pregunta, amigo. La realidad de las cosas es que, bien lo dijiste, digo, ya básicamente diste la respuesta. La diferencia entre los pares trenzados y la fibra óptica es muy sencillo. Utilizamos electricidad y cobre en una y en la otra utilizamos vidrio y luz, ¿no? Entonces, la fibra óptica básicamente es inmune al ruido eléctrico o a las interferencias electromagnéticas porque al final del día todo este crosstalk o alien talk o todas estas, ¿cómo decirlo?, efectos o fenómenos que nos llegan a pasar en el cobre, no nos afectan para la fibra óptica. Entonces, realmente tú podrías poner un cable de 6 hilos, no sé, al ladito de las líneas de potencia de, pues no sé, el elevador o una cosa así. Entonces, no pasaría absolutamente nada porque la fibra óptica
al final del día dieléctrica, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues bueno, estamos cubiertos de interferencia de las que mencionas, ¿vale? Muchísimas gracias. No hay de que por ahí, amigo Fidel, no sé, ¿hay alguna otra preguntita o algo parecido? Tú dime. Sí, Bien. Celestino Jiménez pregunta, hola, ¿en cuánto tiempo fabrican? ¿Existe un mínimo de fabricación? Ujú. Perfecto. Sí, mira, tiempo de fabricación, la realidad es que difiere muchísimo. ¿A qué voy? Puede ser que tú me pidas una fibra óptica drop de un solo hilo, que me pidas 1 kilómetro y pues es muy sencillo de fabricar algo así, ¿no? Pero pues también existe a lo mejor una fibra óptica de 144 hilos. A lo mejor la quieres con doble revestimiento, ahorita vamos a ver esto, y entonces es mucho más complicado fabricarla. Aparte de que también dependemos mucho de aduanas, por desgracia, dependemos mucho de aduanas y pues hay veces que están saturadas, por ejemplo, pues en pandemia nos pasó, ¿no? Que y no nada más a nosotros, sino básicamente toda llegada de material se le daba prioridad de procesamiento a todo lo que era de índole médico, ¿no? Cubrebocas, sondas, no sé, cosas de médicos. Entonces, como dependemos de aduana, la realidad es que no te podría dar un número exacto así de siempre me tardo tanto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en nuestros casos más extremos nos podríamos ir a las 12 semanas, ¿vale? O sea, en el caso de los 144 hilos, con doble revestimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, si en dado caso llega un pedido así, de lo que mencionas, de algo muy preciso que no tengamos en stock, yo tendría que tocar base precisamente con mis compañeros de Polonia para poder tener el tiempo de fabricación y de entrega, por ende, más realista posible, ¿vale? En cuanto al mínimo de fabricación, si hay un mínimo de fabricación de 8 kilómetros, si es que en dado caso nada más se requiere la fibra óptica. Si se requieren fibra óptica y otro tipo de cosas más y a lo mejor hasta cobre y algo parecido, podríamos ver qué hacemos, pero la realidad de las cosas es que 8 kilómetros es el mínimo de fabricación para, pues básicamente la mayoría de las fibras, ¿vale? No sé, amigo Fidel, tú dime, bueno, si respondí esa pregunta del colega por ahí que, que nos lo preguntó, que olvidé su nombre, pero bueno, tú me dirás, amigo, ¿tenemos por ahí algo más de preguntitas? No, por ahora no. Puedes continuar con tu Bien, entonces, presentación. amigos, muchas gracias por sus preguntas. Adelante, si tienen alguna otra cosa más, por favor, con todo gusto. ¿Se acuerdan que lo que les platiqué acerca de que a pesar de que teníamos multimodos bastante parecidos, nosotros también teníamos diferentes núcleos entre sí? ¿A qué me refiero? OM1, pues al ser una fibra óptica en desuso, tiende a ser un poquito más grueso el núcleo, o sea, básicamente que aquí es donde vamos a inyectar el haz de luz, ¿no? En comparación a las otras fibras multimodo, OM2, OM3, OM4, OM5, tienen un núcleo ligeramente más delgado, básicamente 12.6 micrómetros más delgadito, ¿vale? Esto parecería o no, pues algo de irrelevancia, ¿no? ¿A qué me refiero con irrelevancia? Pues bueno, muchas veces la pregunta del millón es, oye, ¿puede convivir multimodo OM1 y OM2 en un mismo enlace? ¿No? O sea, podemos hacer un proyecto en el cual tengamos estas dos fibras ópticas multimodo. Sí, las dos son multimodo, en efecto, pero una es OM1 y la otra es OM2. ¿Es eso posible? ¿Se puede? Tú dime, Jaime. Ah, muy sencillo. ¿De qué se puede? Se puede, ¿no? O sea, virtualmente hablando, pues sí se puede. Pero ¿qué va a pasar? Vas a tener muchísimas atenuaciones. ¿Por qué? Por esta ligera variación del tamaño del núcleo. El día de mañana que tú fusiones OM2 con OM1, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo, como una llave de agua, ¿no? O sea, es como si pusiéramos de repente un tubo de PVC de los del baño, ¿no? Y luego le pusiéramos a lo mejor un vasito más chiquito de donde vamos a servir el agua, ¿no? Pues si es más grande, pues probablemente se va a derramar, ¿no? Entonces, todo estos 12.6 micrómetros que tenemos de diferencia harían que toda la luz se salga, digamos, y por ende existan muchas atenuaciones, ¿no? Entonces, pues tú lo vas a ver bien, lo vas a ver, o sea, por eso decía virtualmente, ¿no? Porque lo vas a ver como unido, fusionado, bonito, como tal, pero la realidad es que a nivel microscopio tú vas a tener muchísimas fugas de luz y por ende no te va a funcionar correctamente ese enlace. Ahora, si nosotros habláramos de multimodo
con respecto a monomodo, o sea, el multimodo que ustedes quieran, en comparación con, en este caso, monomodo, pues, ¿qué va a pasar? Tenemos todavía un núcleo muchísimo más pequeño todavía, ¿no? Entonces, tenemos el haz de luz que está viajando precisamente en un medio mucho más pequeñito y por ende, si nosotros fusionamos monomodo con multimodo, pues la fuga, digamos, de agua, o en este caso de luz, pues va a ser infinita, ¿no? Entonces, aquí ya ni hablar de que si podemos fusionar una con respecto a otra. ¿Podemos fusionar OM2, OM3, OM4 u OM5 entre sí? Claro que sí, no pasa nada. O sea, tú podrías fusionar OM3 con OM2 y pues en este caso, por el tamaño del núcleo, serían compatibles. Lo único que pasaría es que estas limitantes de longitudinales con respecto a la capacidad de transmisión que podemos tener, pues sí variaría. O sea, lo que pasaría es que si tú fusionas OM3 con OM2, es como si tú convirtieras las cualidades que platicamos de transmisión a OM2. O sea, ahora OM3 pues ya no va a ser tan buena para transmitir a 1 kilómetro 1 GB, sino va a adquirir todas las cualidades de OM2. O sea, va a poder transmitir, me parece que a 500, 600 metros, 1 GB, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, claro que se puede hacer, pero hay que tener esto en mente para que, pues como dicen por ahí, no nos digan así que a Chuchita la bolsearon, ¿no? O sea, que en este caso, pues hay que tener en mente que las cualidades de la fibra óptica más pequeña, digamos, más corta en cuanto a cualidades, va a ser la que va a adoptar la fibra óptica más robusta que vayamos a fusionar entre sí, ¿vale? Los radios de curvatura son bien importantes, como les decía, porque este nivel ya es tipo carrier, o sea, como se podrán imaginar, aquí ya es donde podemos hacer nudos hasta de 2.5 milímetros sin tener básicamente ningún tipo de atenuación. Pero, ¿qué pasaría con el estándar de monomodo más convencional en el mercado, que es el GS52D? Tendríamos hasta 30 milímetros para poder hacer un nudo y que no exista ninguna atenuación importante, ¿vale? Entonces, aquí podríamos poner, por ejemplo, el enlace de la oficina, ¿no? En el GS52.3, el GS52D, perdón, podríamos poner pues un enlace de oficina que no pasaría absolutamente nada, pero si nosotros vamos a torsionar mucho el cable, que muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando estás haciendo limpieza en casa y demás, y pues a lo mejor el carrier en cuestión, no sé, Easy, Telmex, el que ustedes quieran, te dejó ahí a lo mejor un buen tramito de fibra óptica para que tú puedas mover tu módem de un lado a otro. Y esta bobinita, pues a lo mejor es muy grande, ¿no? Entonces lo que tú haces cuando estás limpiando, pues la haces bobinita, precisamente la haces nudo, digamos, y la pones detrás del mueble. Bueno, eso precisamente no lo podríamos hacer o no podríamos tener la seguridad de que el enlace está correctamente transmitiendo si tuviéramos una fibra óptica GS52D, perdón, porque su radio de curvatura es mucho más grande. Entonces probablemente se rompería si nosotros la hiciéramos bobinita, pues como convencionalmente hacemos en casa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros ponemos GS57B3 Plus, que es el estándar más robusto para el radio de curvatura? Pues no pasaría absolutamente nada, o sea, no se rompería la fibra óptica, no tendría ninguna atenuación ni nada por el estilo. Entonces, la elección para cuando estamos nosotros hablando del carrier, ahí es donde les digo que hay que elegirlo de manera correcta. Entonces, nuestra fibra óptica estaría correcta si nosotros la ponemos aquí. Y de este lado, pues a lo mejor para una oficina, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta, hay diferentes radios de curvatura, por ende hay diferentes, como les platicaba, diferentes estándares de monomodo y cada uno tiene, pues digamos, como su cualidad técnica. Este es un peritaje de garantía que hicimos acerca de una fibra óptica que nos mencionaban que, pues, en efecto, ya no transmitía, que querían una garantía, etcétera. Y, pues, bueno, como el cliente, pues, compró varios kilómetros de esta fibra, esta es una fibra de un solo hilo. Lo que nosotros le pedimos a este cliente, pues en vez de ya hacer completamente la devolución, oye, pues dame chance de hacer unas pruebas muy sencillas, ¿no? Entonces, la prueba más sencilla que se nos ocurrió es como tal inyectar de luz de un lado y checar del otro lado si es que la luz pasaba de manera correcta o si en este caso el puntito que está aquí seguía pues encendido, digamos, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta,
pues aquí mi estimado del almacén, ¿no? Pues le hace muchísimos nudos, que al final del día pues no sería una práctica correcta en ningún sitio, en ningún proyecto, pero bueno, es una prueba de robustez al final del día. Como se pueden dar cuenta, pues le dio de martillazos, le pasó el carrete, se le sube al carrete, de hecho, pues la pasamos, la tiramos, digamos, así como al periférico para que le pasaran los coches. Pues toda clase de pruebas de robustez que un cablecito de esta índole podría aguantar, ¿no? Ahí, por ejemplo, la pisotea. De hecho, le da un martillazo tan fuerte, ahí está, ese es el martillazo, la lanza del destino casi, que pues ahí como se pueden dar cuenta, lo voy a acercar un poquito más a la cámara, la luz sigue pues transmitiendo, digamos, la fibra óptica sigue transmitiendo la luz y en todo momento, ¿no? Entonces, pues bueno, la respuesta muy sencilla para esto es que nuestra fibra óptica aguanta muchos niveles de inclemencias, ¿no? Esta, por ejemplo, es la la GC57B3 Plus, ¿no? O sea, es el mejor radio de curvatura que nosotros podamos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues nuestra fibrita, la realidad es que funciona de maravilla, ¿no? Los enlaces permanentes, hablando en fibra, en donde podríamos nosotros participar, sería desde el troncal de fibra óptica, la distribución, por ejemplo, la subdistribución en gabinetes en cada uno de los pisos del hotel, a lo mejor de la oficina, algo parecido. Jumpers, claro que sí, ¿por qué no? Que pues esos al final del día podemos hacer de la cantidad o del tipo que ustedes quieran. Conectores prepulidos, por ejemplo, para poder hacer esta unión de la fibra óptica y el conector en cuestión de manera mecánica. Así también como las rosetas ópticas, que pues al final es como la terminación más cercana al usuario, ¿no? En cuanto a las categorías de la fibra óptica, podemos encontrar muchísimas, ¿no? Digo, el gráfico anterior era más que nada para dar una idea de dónde está FibraIN. Vamos a platicar mañana de conectividad y distribución, pero en este caso vamos a hablar de solamente 5 productos que vamos a encontrar de alta rotación en México, ¿no? Podemos hacer desde los de diseño especial, como por ejemplo este cablecito híbrido, que como se podrán dar cuenta, pues tiene filamentos de cobre con filamentos de fibra óptica. Me parece que son ahí como 48 hilos, una cosa por el estilo, con 3 filamentos de cobre AWG, ¿no? Entonces, a partir de ello, amigos, podemos hacer cables de diseño especial hasta los cables pues, más convencionales que todos conocemos, hasta los que no nos dedicamos al telecom, ¿no? Como los cables ADCS o los All Dielectric Self-Supported o los Aero, o tienen 1000 nombres, ya saben, ¿no? Al final del día podemos fabricar ese tipo de cables para entierro directo o para ducto, microcables, ¿no? Que al final del día tienen microfibra como tal, como se pueden dar cuenta aquí, pues en un solo cablecito, en un bus de cable podemos llevar muchísimas fibras ópticas porque es mucho más delgada en este caso la microfibra que la fibra tradicional, ¿vale? ¿Cuál es uno de estos cablecitos de alta rotación en México? Muy sencillo, este cablecito de planta interna y planta externa, que como lo platicaba hace un momento, tiene la cualidad de tener el forro LSZHFR y lo hace ideal, pues en este caso, para utilizaciones como hospitales, oficinas o algo por el estilo, ¿vale? Tenemos como primo de este cablecito llamado LDCXL, que también es para planta interna y externa, que básicamente es el mismo cable, lo único que difiere es el tamaño de revestimiento interno. Como se pueden dar cuenta, aquí empezamos a partir de los 900 micrómetros, lo cual lo hace ideal para poder nosotros instalar de manera mucho más sencilla nuestros conectores prepulidos, que vamos a platicar de ellos el día de mañana, ¿vale? Y a su vez, como les decía hace un momento, esta ExoGI es básicamente igual, pero la única diferencia sustancial es que empieza a partir de los 250 micrómetros, la cual le hace ideal para otro tipo de utilizaciones, ¿vale? En este caso, pues para fusionar sobre todo, ¿vale? Tenemos las fibras drop, que es básicamente el peritaje garantía que les mencionaba. La podemos hacer hasta 4 hilos, igual con LSZHFR. Y pues como se podrán dar cuenta, tenemos una resistencia bastante buena en cuanto a nuestras fibritas. También tenemos el cablecito armado. Este cable armado, como se podrán dar cuenta también aquí, tiene una cualidad bastante buena, que es altamente
protegido contra roedores o es de fácil, en este caso, utilización para entierro directo, a través de que nosotros hacemos uso de este dichoso revestimiento de acero corrugado, el cual, pues bueno, como se podrán imaginar, nos ayuda mucho a que el roedor no rompa como tal el enlace de fibra óptica. Pero esto, como se podrán imaginar, este cablecito que estamos viendo en pantalla ahora no es 100% dieléctrico, el cable, porque al final del día, pues al ponerle acero, lo estamos haciendo no dieléctrico 100%. La fibra óptica, claro que va a seguir siendo dieléctrica, pero el cable tal cual, o sea, todo esto que nosotros tenemos aquí, pues ya no es precisamente dieléctrico y por ende hay que aterrizarlo, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos una solución 100% dieléctrica, nos vamos a esta solución que Fibrain, sobre todo la parte de Polonia y de Europa, no suele instalar cosas que requieran de más ingenierías. ¿A qué me refiero? Si estás haciendo un enlace de telecom y lo puedes hacer dieléctrico, pues mejor hazlo 100% dieléctrico. Entonces, aparte de ello, Fibrain tiene un producto el cual también es altamente contra roedores, lo puedes hacer igual uso del entierro directo, pero aquí lo hace de diferente manera. En vez de ponerle acero corrugado, le ponemos fibra de vidrio o polvo pica pica en otras palabras, y a partir de ello lo que pasaría con estos dos revestimientos es que el ratoncito en cuestión llega, muerde la primera capa, que sería el revestimiento exterior, y se va a encontrar con el polvo pica pica, le va a doler las encías y lo va a dejar de hacer, ¿vale? Entonces, estos serían nuestros productos de alta rotación, los cuales hemos instalado en proyectos como el AIFA, por ejemplo. Ahí utilizamos el cable armado con la cinta de acero, en monomodo, obviamente, a 120 kilómetros. El suburbano, hicimos un cable híbrido precisamente muy peculiar para el suburbano. De hecho, como se pueden dar cuenta, pues se utilizó OM1, o sea, el multimodo más, digamos, longevo que existe en el mercado, pero sin tema lo podemos fabricar en las variantes, en este caso, que nos pide el cliente. Para una refinería de Pemex utilizamos un cablecito que no es de alta rotación, pero en efecto tiene cualidades muy precisas de corrosión y demás, la cual nos sirvió bastante para poder llevarnos este proyecto. Así también, por ejemplo, hicimos un diseño especial de un cablecito breakout para la marina, el cual pues nos piden, pues en este caso recurrentemente, cada que hay un requisito de proyecto de marina. Y por ende también trabajamos con Sedena, ¿no? Sedena también le gusta bastante este tipo de cablecito de índole de armado, sobre todo para pues, poder enterrar directamente y no hacerse bolas con los ductos y demás cosas por ahí, ¿vale? Pero bueno, pues muchísimo, colegas, estamos viéndonos el día de mañana. Me gustaría saber si tienen por ahí alguna otra pregunta o algo por el estilo, sino para pues dar por terminada esta segunda sesión. Nos pasamos por ahí un poquito, digo, por ahí tuvimos unas cuantas preguntas, pero qué mejor que hacer este webinar, una charla. Si en dado caso tienen más preguntas, por favor, ayúdenme por ahí, amigos de Redder, a compartírmelas. Si no, pues bueno, doy por concluida esta sesión y nos vemos el día de mañana, pero quedo todo oídos, amigos. Muchas gracias. Vale, Jaime. Sí, hay dos preguntitas. Igual, Buenísimo. Celestino Jiménez pregunta, ¿en cuánto tiempo fabrican un cable ADSS 144 hilos? SM, ¿hay un mínimo? ¿Me podrías repetir la spec? Es que no la escuché tan bien, se cortó por ahí, amigo. Sí, Celestino pregunta, ¿en cuánto tiempo fabrican un cable ADSS 144 hilos? SM, Single mode, ¿hay un ajá. mínimo? Sí, el mínimo es de 8 kilómetros y pues en este caso, insisto, tendríamos que hacer el ejercicio muy preciso para esta parte del año. Si en dado caso tú lo requieres para pues digamos, un par de meses o algo así, tendríamos que checar cuál es la carga de la fábrica en este momento y a partir de eso darte el punto más realista del tiempo de entrega. Pero yo imagino que un cable así podría estar en 10 semanas aproximadamente, ¿vale?